Muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy estamos felices porque nuestro compañero Pablo Salinas Mejías nos hace una invitación bastante particular a que miremos su trabajo investigativo, que lo acompañemos y ha preparado una presentación para el día de hoy. Donde nos va a desafiar a introducirnos a estos nuevos temas para algunos. Dentro del NIS le hemos dicho, ¿qué es esto? ¿Qué es este título que elegiste para este conversatorio? Y la idea es que podamos descubrir ese misterio en este espacio. Así que les vamos a invitar a escuchar a Pablo, que puedan ir dejando sus comentarios, preguntas en el chat, si así lo quieren. Pero después, cuando Pablo termine de hacer esta primera invitación, obviamente vamos a abrir el espacio para preguntas, discusiones, reflexiones en conjunto, etc. ¿Ya? Esa es como más o menos la dinámica. Así que Pablo va a exponer como más o menos 20, 30 minutos, y de ahí ya nos largamos a una conversa entre todos, ¿ya? Así que, mi querida, todo suyo, la pantalla, micrófono. Y el resto sí les voy a pedir, por temas de que se acoplan o cosas así, si podemos silenciar los micrófonos para que Pablo pueda tomar ahí el micrófono como propio. Súper. Bueno, primero que todo, gracias a Nati, por supuesto, siempre por las gestiones propias de las conversaciones y así. Nada, saludar a las compañeras del núcleo y saludar a todas las compañeras que se están conectando, que se han conectado. Contarles bueno, que lo que les voy a presentar hoy día, tal como bien decía Nati, más bien, si bien es cierto, guarda relación con mi investigación doctoral, también tiene más que ver con unas discusiones y derivas teóricas, metodológicas, pero también altamente políticas, que una como investigadora y como cientista social, y en particular, en mi caso, como psicóloga y como psicoterapeuta, bueno, vamos justamente rumiando, ¿no? O sea, cuestiones que son de carácter teórico, que de alguna manera nos van resonando y nos van haciendo pensar y replantear nuestras propias prácticas, y al mismo tiempo también, bueno, mostrarles un poco la investigación, pero claro, desde estas coordenadas, ¿no? Entonces, es muy importante para mí comentar que nada, que lo que voy a exponer guarda relación con tres cuestiones, fundamentalmente. La primera es las discusiones teóricas en las que estoy un poco metida este último tiempo, y luego ya, lisa y llanamente, pues dos investigaciones que guardan relación con mi investigación doctoral, pero que también es importante decir, no son mías en el sentido de la propiedad probablemente tal, sino que son trabajos colaborativos y colectivos entre, bueno, ahí les iré contando un poquito más, pero que entre varias hemos estado pensando, planeando y sobre todo, bueno, implementando. Dicho esto, voy a compartir pantalla, espero compartirlo correcto para no pasar un mal rato o una vergüenza. Entonces, Nati, tú me cuentas si es que se va viendo bien, ¿vale? Porque si no... Ahí se inició, perfecto, y yo lo que sugiero es que lo pongas modo presentación. Vale, perfecta. Así se ve mejor. ¿Ahí sí? Perfecto, maravilloso. Súper, gracias, Nati. Bueno, ¿de qué va esto? Contarles algunas cositas que guardan relación con mi propia historia, no porque me interesa hablar de mí, eso puede ser otro día, ahora no, sino porque me parece importante la toma de conciencia como sujeto político, pero también como interventor social, de quiénes somos, ¿no? Y no solo quiénes somos en el sentido de las políticas identitarias, probablemente tal, sino de cómo la historia y ciertas derivas históricas y a veces histéricas, hacen de nosotras, bueno, que nos preguntemos las cosas que nos preguntamos, ¿sí? En este sentido, no me interesa
tal como dijera en alguno de sus textos, el maravilloso Paul Preciado, no me interesa tanto lo que haya en mí de personal, sino cómo, jugando un poquito con la categoría de Kate Millett, cómo hay en esto personal que me acontece, en estas formas de entender y de preguntarse cosas, cómo hay justamente sedimentaciones de procesos históricos, procesos altamente materiales, procesos que guardan relación finalmente con la política. Por tanto, cuando se da Bueno, les cuento entonces, soy psicólogo, soy psicoterapeuta, trabajo en Valparaíso y Viña del Mar, tengo algunas horas en Santiago, producto de la pandemia, bueno, todo esto se ha virtualizado, ¿no? Y entonces tenemos esta realidad plana hoy día. Trabajo en Valparaíso y esto es importante decirlo. Valparaíso, para nuestras compañeras del extranjero que nos escuchan, ¿cómo estuve ahí, Nati? Eh, Valparaíso es una zona, está en la zona costera de Chile, y no es ciudad capital, ¿vale? Es decir, es ciudad capital de la región, pero no es Santiago de Chile. Y esto es importante decirlo porque porque hay ciertas formas de identificación y de identidades que se van dando precisamente o que se van fortaleciendo, y hasta ya podemos empezar a pensar o a oler ciertas apuestas teóricas, desde justamente los márgenes o desde las fronteras, desde lo que está por fuera, desde el otro lado de la frontera, ¿sí? Vivo en Valparaíso, decía, y bueno, estudié un doctorado en sociología en la maravillosa Universidad Alberto Hurtado, una universidad que le guardo mucho, mucho cariño, bueno, y por estas cosas maravillosas de la globalización, estuve un tiempo viviendo en Barcelona y allí pude hacer un estudio, una convalidación, y entonces también esto es parte de un doctorado en estudios de género y política, que es lo que de alguna manera estoy estudiando. Entonces, todo esto me lleva justamente hoy día a preguntarme, básicamente, bueno, cuando decimos intervenir, cuando decimos intervención social, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y claro, esta pregunta que uno podría decir, bueno, hay vasta literatura respecto a las formas de intervención, me parecía muy interesante hacerla si es que nos ponemos en el lugar de, bueno, ¿desde qué parte de la frontera vamos a hablar? Vamos a hablar desde pues, el sujeto que ve la frontera que lo protege, ¿no? Y esto, por favor, juguemos con la metáfora. En términos teóricos, pero, bueno, entonces, en términos epistemológicos, pero también en términos políticos, estoy hablando desde el lugar del interventor que está por el otro lado de la muralla y entonces va como un explorador a mirar qué ocurre al otro lado de la muralla, o estoy precisamente desde ese otro lado de esta muralla mirando cómo vienen diferentes fuerzas, diferentes epistemes, diferentes formas coloniales, neocoloniales, postcoloniales, a justamente hablar de lo que me pasa a mí en la realidad, ¿no? En la realidad. Por lo tanto, ya desde ahí, desde los estudios de género en particular y puntualmente de lo que se conoce como la teoría queer, ya allí empezamos a encontrar ciertas coordenadas que parecen tremendamente relevantes para pensar, entre otras cosas, bueno, cómo intervenimos socialmente, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+, ¿no? ¿Cómo pensamos esta comunidad? Y entonces ya rápidamente nos empezamos a encontrar con ciertos problemas identitarios que de alguna manera autoras de la talla de Judith Butler van más o menos dando ciertas pistas al decir, bueno, lo queer es un significante vacío, lo queer es justamente una forma de identificación que en realidad no hace alusión, y la apuesta política es, y no debería hacer alusión a las formas, por ejemplo, cerradas de la identidad, ¿sí? Esto supone inmediatamente un problema. ¿Cómo construimos política pública para sujetos que no podemos identificar propiamente tal, ¿sí? Y no los podemos identificar no porque seamos ciegas, esto también podría ser una alternativa, digamos, podríamos pensarnos efectivamente que desde un punto de vista epistemológico y de un punto de vista político estamos efectivamente ciegas, ¿no? Esto lo podríamos pensar, pero vale, no nos quedemos ahí, avancemos un poco, y bueno, entonces, ¿por qué no podemos ver esto? Bueno, no podemos coger la identidad LGBTIQ+, porque no es una identidad, ¿vale? Y esto es un problema que, si queremos, desde un punto de vista, precisamente desde la teoría queer, bueno, es un problema que no tenemos y que no hemos acabado, los mariquitas, las trans, las lesbianas, no hemos acabado de cerrar, ¿no? No es una identidad. Si ustedes quieren, desde un punto de vista político, es un señalamiento
un señalamiento de ciertas prácticas conductuales que nosotras podríamos decir sin problema alguno, y aquí, bueno, si después podemos conversar, me parece súper bien, son prácticas sí o sí disidentes, ¿sí? En este sentido, no podríamos ya desde acá entender un proceso de intervención social que de alguna forma no incomode a ninguna, ¿vale? La intervención social puesta en estas coordenadas tiene que ser necesariamente un dispositivo que precisamente lo que haga genere ciertas formas de interrupción, ciertas formas de, si tú quieres, electrocutamiento, ¿no? Respecto de un orden particular. Desde ahí creo que es muy importante, a propósito de, bueno, de esta cosa que nos gusta un poco a los cientistas sociales, no a todas las cientistas sociales, pero a las que somos un poquitito más ciúticas, en Chile esa es una palabra, pueden buscarlo luego, la ciutiquería es una palabra muy bonita. Las que somos un poco más ciúticas, nos encanta mirar Europa, Estados Unidos y tal, y si está escrito en francés, tanto mejor y no sé qué. Bueno, sí, efectivamente, desde la teoría queer esto es importante, ¿no? La teoría queer, como teoría probablemente tal, está ampliamente fortalecida por el trabajo español, sin duda, pero también, y esto es muy importante desde mi punto de vista destacar, no es posible pensar la teoría queer desde Latinoamérica sin pensar en Gloria Anzaldúa, ¿sí? O sea, esto sería un error metodológico, un error político y un error teórico, ¿sí? Gloria Anzaldúa es una chicana, ¿sí? Una activista, feminista, lesbiana, ¿no? Todas esas categorías que existen en Occidente y que se le aplican a este cuerpo, y ella produce justamente su trabajo teórico, es ampliamente precioso, uno de sus libros o uno de sus textos más famosos justamente se llama Borders, que lleva, bueno, que es esto, ¿no? De fronteras, y su pensamiento, digo, es esto, ¿no? ¿Cómo construimos pensamiento fronterizo? No somos, ustedes sabrán, los chicanos, probablemente tal, no son mexicanos y tampoco son, comillas, americanos, ¿no? Somos esta identidad que de alguna u otra manera no logramos ser completamente identificadas, ¿sí? Por tanto, desde la trayectoria, desde la que vamos a pensar justamente las investigaciones que les voy a mostrar, el pensamiento de Gloria Anzaldúa está allí, tremendamente presente, ¿no? Es decir, pensemos que los cuerpos con los que vamos a trabajar son una mixtura ampliamente material, en este sentido es tremendamente relevante mirar los aspectos fenomenológicos, el feminismo fenomenológico, mirar, por ejemplo, los trabajos ingleses de Alison Phipps, o, por ejemplo, bueno, los trabajos justamente, bueno, insisto, ¿no? Gloria Anzaldúa y los cruces que podemos ver en Latinoamérica. Tenemos que mirar precisamente esto. Ahí, para nosotras, la figura de Pedro Lemebel es tremendamente interesante, ¿no? Porque precisamente habla de un cuerpo que está intersectado por una serie de variables, ¿no? Es un poco recordar este poema de Lemebel, cuando decimos entonces, bueno, ser marica, pobre, ¿no? Pobre y maricón es peor, ¿no? Y si esto es de izquierda, aún peor, ¿no? Como estas categorías que se van solapando unas con otras, bueno, construyen una realidad distinta. Y es importante tenerlo como una advertencia antes de entrar en el debate. ¿Estoy? Ahí sí. Bueno, voy a pasar rápidamente por estas cuestiones. ¿Qué es la realidad social? Si nosotros decimos, ok, vale, he hecho esta figura, ¿no? De mirar y de pensar y de criticar justamente estas cuestiones, tales como la teoría queer, el género y tal, lo LGBTI, los problemas identitarios, posidentitarios que tenemos para pensar, por ejemplo, las intervenciones. Les voy a poner un ejemplo que voy a retomar más adelante, pero cuando decimos, por ejemplo, en una investigación, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa si ponemos, por ejemplo, identificación respecto a expresión de género y decimos, pues, bueno, o identidad de género o diferentes como comunidad LGBTI o ser parte de la población LGBTI, ¿con cuál te identificas? Que es una pregunta que utilizamos mucho las que trabajamos y estudiamos estos temas. Bueno, ¿cómo definimos transfemenino sin caer en el problema que tiene? Bueno, lo transfemenino uno podría pensar precisamente que es una mujer y ya está, ¿no? Como esto, no sé si me doy a entender, como si pensamos en el fondo que
lo transfemenino es una mujer, bueno, si hacemos estas divisiones, estas salvedades, de alguna u otra manera podríamos pensar que estamos generando o haciendo cierta forma de discriminación. Ahora, del punto de vista del activismo LGBTIQ+, es fundamental hacer estas distinciones, porque si no hacemos estas distinciones, por ejemplo, para pensar cómo construimos política pública en torno a las prestaciones de servicio respecto a la salud, bueno, es evidente que es distinto, tremendamente distinto, materialmente distinto, las prestaciones de salud que necesitará una mujer respecto de una chica trans, ¿no? Las prestaciones de salud y las diferencias que ocurren o que aparecen precisamente en estos cuerpos son relevantes para pensar la política pública y la intervención. Por tanto, de alguna u otra manera tenemos que generar cierto ajuste. En este sentido, la pregunta respecto de cuál es la realidad social con la que estamos trabajando, bueno, es una pregunta que de buenas a primeras, bueno, uno podría aquí estar 20, 30 minutos más conversando sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué es la realidad social y cómo la vamos a entender? Bueno, desde este punto de vista, desde, por ejemplo, los paradigmas más bien críticos, esta primera pregunta respecto de qué es la realidad social está absolutamente ligada con esta segunda pregunta, ¿cómo se configura esta realidad social? Y tenemos claro, las que trabajamos en intervención social, que las realidades son múltiples y las configuraciones de estas realidades, evidentemente, que también son múltiples. Ahora, necesitamos de ciertos parámetros, ¿sí?, para entender, entre otras cuestiones, cómo, por ejemplo, generamos una política pública que realmente sea, bueno, eficiente respecto de llegar justamente a estos cuerpos. Fíjense cómo la pregunta respecto de, bueno, ¿cómo vamos configurando esto? ¿Con qué realidad nos va a quedar? Es una pregunta que tenemos que abrir, no es una pregunta que tengamos que cerrar. Y este es un primer problema que desde la teoría crítica y en particular desde los parámetros que están ligados con, bueno, la teoría queer y así, es una pregunta que tenemos que estar constantemente haciéndonos. Porque si no, lo que vamos a caer, o el problema que vamos a tener, es que vamos a construir ciertas nuevas formas identitarias que luego generen nuevas formas de exclusión. Por tanto, cuando decimos esta es la realidad social probablemente tal con la que hay que trabajar, bueno, tenemos que tener cuidado respecto de este tipo de definiciones, ¿no? Y la pregunta que, si ustedes quieren, es una pregunta Foucaultiana por antonomasia, ¿no? ¿Quiénes configuran la realidad social? ¿No? Tenemos que entender precisamente que, bueno, la realidad social sí, es un constructo y tal. Tenemos la sensación, y las que hacemos clases en las universidades, una de las cuestiones más complejas que tenemos al momento de hacer clases es, bueno, que los compañeros y compañeras de primer año y así logren mirar qué significa esto de la construcción social de la realidad. Si establecemos que la realidad se configura de una manera social, podemos mirar otras cosas, podemos mirar el fenómeno, por ejemplo, del género, del sexo, ¿no? Estas discusiones que uno puede encontrar en la teoría butleriana sin problema, y en algunas derivas feministas de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Voy a hacer un pequeño inciso, ¿no? Esta discusión en torno a que, bueno, si el sexo es lo biológico y el género es lo cultural, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de aquello biológico sin utilizar, pues, un código lingüístico, ¿no? Y esta pregunta de cómo podemos usar un código lingüístico nos lleva a una sola respuesta. El sexo siempre fue género. Porque, bueno, el sexo, que es efectivamente una, comillas, realidad natural y tal, finalmente, es una puesta en acuerdos, ¿no? Es una comunidad científica, en este caso, que ha determinado que existen estas variaciones en términos sexuales y que esto es, comillas, objetivo, ¿no? Bueno, las que conocemos y nos gusta un poquito la epistemología y las diferentes epistemologías feministas, por ahí el trabajo de Donna Haraway, evidentemente, es algo que hay que tener ahí súper presente. Bueno, tenemos claro que la realidad social efectivamente tiene una construcción, es una construcción, y esto implica que incluso la biología que nosotras consideramos natural, objetiva, tal y cual, bueno, también es una construcción social. Ahora, esto no quita que hayan, ojo con esto, ciertas realidades sociales que pesen más que otras, ¿no? Y cuando digo esto no estoy haciendo una valoración, no estoy haciendo un juicio de valor, lo que sí estoy diciendo es, ojo, miremos justamente las estructuras gramaticales desde donde se enuncia esta realidad propiamente tal. Y entonces allí podemos mirar sin problema alguno que hay algunas configuraciones de la realidad que tienen más realidad, si ustedes lo quieren, ¿no? Lo podemos decir de esta manera. Y bueno, esto nos lleva a la pregunta, desde mi punto de vista, que toda cientista social debería hacerse. ¿Qué nos parece esta construcción de la realidad?
¿no? Y ahí las compañeras marxistas dirán, bueno, hay que transformarla, ¿no? Habrán otras compañeras que dirán, no, es que no hay que transformarla, hay que reventarla, hay que quemarla, hay que, ¿no? Y otras dirán, nada, hay que gozarla. Yo soy más de las últimas. Pero efectivamente hay algo allí que tenemos justamente que mirar, ¿no? ¿Qué nos parece esta construcción? Si entendemos que estos son procesos sociales, históricos, sedimentaciones precisamente de diferentes formas discursivas y así, bueno, tenemos entonces el deber moral y ético de posicionarnos respecto de cómo se construyen estos ladrillos, ¿no?, de realidades. Perdonen que esté en inglés, pero me pareció genial. Hace un tiempo atrás estaba buscando imágenes y esta me pareció genial, ¿no? Respeta mi existencia o espera mi resistencia, ¿sí? Desde las teorías queer y las teorías más bien de género, lo LGBTIQ+, pero en particular lo que podemos conocer y lo que podemos relevar como los transfeminismos, y desde ese punto de vista el trabajo de esta, de Itziar Siga, es un trabajo exquisito para aquellas que les encante y les guste justamente mirar. Itziar Siga tiene unos textos formidables para pensar el transfeminismo, ¿sí? Entender justamente que, bueno, si no efectivamente, si no respetamos las existencias, en particular de estas poblaciones, y cuando digo estas poblaciones estoy hablando en particular de la población trans, bueno, necesitamos y debemos esperar una resistencia que esté ligada justamente a esto y a la visibilización. Bueno, dicho esto, que evidentemente vamos a poder conversar con mayor detalle luego, les quería presentar dos investigaciones que van más o menos de la mano. Mi investigación doctoral tiene formalmente tres grandes, no tan grandes en verdad. Ahí está un poquito el delirio masculino, ¿no? No me arranco de esto de finalmente haber sido construido como un hombre. Entonces, claro, el problema con el tamaño y toda esa tontería. Entonces, bueno, dicho esto, haber quedado en vergüenza así, mi investigación doctoral tiene tres objetivos específicos. El primero de ellos guarda relación con constatar cuál es la realidad de la población LGBTIQ+, en contextos de COVID, actualmente en Chile, ¿no? O sea, desde marzo, pero bueno, un poquito antes, a la fecha, constatar cuál es el estado de aquello. Luego, revisar las categorías de vulnerabilidad y de cuerpo que están presentes en particularmente los hombres maricas VIH positivo, ¿sí?, mayores de 50 años. Este es el segundo objetivo. Y el tercero es, bueno, luego volver a mirar la vulnerabilidad y el cuerpo en personas trans, en el mismo contexto del COVID, ¿sí? No está de más decir que estos objetivos han cambiado muchísimas veces y esta ya es, sí, la última vez que los cambie, porque si no mi supervisor me va a expulsar y nadie quiere ser expulsado en el último año del doctorado. Entonces, bueno, han cambiado a propósito de los contextos. Para mí, desde que empiezo a militar en las temáticas justamente LGBTIQ+, y por supuesto, como les decía al principio, por cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con las historias personales, uno de los dos conceptos que son absolutamente centrales en mi manera de comprender estas cosas y que justamente me hacen llevar estas discusiones a estas dos coordenadas son vulnerabilidad y cuerpo. ¿Cómo es que vamos construyendo diferentes tipos de cuerpo? ¿Cómo es que justamente hay diferentes cuerpos / estigma, ¿no?, que van habitando? Y en esto la lectura que uno pudiera hacer de Goffman es una lectura, si me permiten las compañeras sociólogas presentes, es una lectura un poquitito aburrida. O sea, esta cuestión de Goffman como de decir tipos de estigma, vale, las mariquitas a las que matan, dicho sea de paso, hace 2 o 3 días en Chile mataron a un chico homosexual, no solamente lo mataron, lo torturaron, lo violaron y así. Vamos a ver si es que ahí podemos encontrar tipos de estigma, ¿no? Es decir, hay ciertos cuerpos que están completa y absolutamente fuera de la norma, pero es que tan materialmente fuera de la norma que no logran ser pensados dentro de la norma, ¿sí? Son cuerpos, si ustedes quieren, son cuerpos residuales. Y en este sentido, la noción de estigma es que se queda, pero es que corto, absolutamente corto, de estas realidades, ¿sí? Es como si hubiese un estigma caminando propiamente tal. Dicho esto, la vulnerabilidad es un concepto fundamental para mí hoy. Y bueno, ya más adelante, si es que me alcanza a quedar un poco de tiempo, les puedo ir contando un poquito más
cuáles son estas articulaciones, pero por ahí la lectura que usted puede hacer respecto de Judith Butler, la misma Cabarero, o justamente lo que está haciendo ahora Kathleen Malabou, etcétera, etcétera, son justamente lecturas teóricas probablemente tal, pero que hacen pensar formas de alianzas políticas, formas de entender lo queer, que justamente permite pensar formas nuevas de corporeidad, formas nuevas, si ustedes quieren, de tejido social. Bueno, y la segunda, cuerpo, que evidentemente tiene que ver con esto. Esta investigación, particularmente la población LGBTIQ+, no sé por qué, esa T debería ser una I, y COVID-19 en Chile, es una investigación que llevamos adelante en un observatorio de conflicto político y social de la Fundación Meridiana, es una fundación nueva, en la que estamos trabajando un grupete ahí de amigas, y levantamos esta investigación. Es una investigación, si ustedes me preguntan a mí, de un muy buen nivel, no solo porque yo haya estado metido en el equipo, sino porque efectivamente las compañeras profesionales y las compañeras estudiantes que nos asistieron en esto y que trabajaron aquí, es un trabajo, pero es que genial. Fíjense en esto simplemente les voy a mostrar algunas cositas y les voy contando. Esta es la ficha técnica, ¿no? Imagínense, es una investigación, en este caso es una encuesta online, autoaplicada a través de la plataforma Google Forms. Son 1000 casos, es decir, el N aquí son 1000, ¿vale? Si ustedes se preguntan, o sea, si ustedes me preguntan a mí, una investigación que se levanta a pulso, y cuando digo a pulso, digo absolutamente precarizadas, sin dineros de por medio, sin fondos, etcétera, etcétera, levantar una investigación que genere 1000 encuestas a ser analizadas, en este caso con el programa SPSS, o sea, es un excelente trabajo, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de las ONG y desde el impacto que esto puede tener, esto es muy bueno. Tan bueno que hemos construido a través de esta encuesta, que más adelante luego le pido ahí los mails a la Nati para que las que estén interesadas les podemos hacer llegar el informe que va a ser lanzado ahora a finales de noviembre. Es una investigación que termina o que se piensa para, como es una investigación fundamentalmente activista, está pensada exclusivamente para generar insumos que sean importantes para pensar el Estado, para pensar las políticas públicas, pero también pensar los organismos que de alguna u otra manera van empujando a los Estados a comportarse, si ustedes quieren. En este caso, este informe terminó generando un informe, valga la redundancia, a lo que es CEPAL, para justamente construir cuáles son, para ir mirando qué es lo que está pasando en Latinoamérica y el Caribe respecto del COVID, pero en esta población, que como les digo, es una población que no aparece en general en nuestras investigaciones. Por ahí la investigación del compañero Jaime Barrientos, en el Alberto Hurtado, precisamente, pues no solamente de él, ¿no? pero liderada fundamentalmente por él, también es una muy buena investigación que nos permite mirar esta población, que nos permite destacar esta población que es absolutamente necesario empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Tengo un gran compañero, un activista boliviano, él siempre dice, en temas de política pública, o tú te sientas a la mesa a comer, o tú eres parte del menú que se va a servir, ¿vale? Y entonces, desde ese mantra, bueno, las mariquitas, las trans, las feministas, pues lo que sea, necesitamos estar sentadas en estas mesas. Sí, esto se ve, ¿cierto? Súper. La pandemia acentuó el escaso, o nulo reconocimiento de la diferencia sexogenérica en nuestra sociedad, especialmente en temas de salud física y mental. Esto es parte del informe que se le entregó a CEPAL para generar las recomendaciones, ¿sí? Es posible notar que las medidas tomadas por el Estado de Chile para mitigar los efectos de la pandemia no las realidades de personas no heterosexuales. En este punto, la población que se ve más afectada es la población trans, en especial las niñas, en donde no solo se toma en cuenta las derivas de esta población en términos de acceso a la información o a la postulación de beneficios, que son online, sino que es evidente el nulo compromiso por la protección de sus derechos fundamentales, como entre otras cosas la salud. Piensen que, mientras yo estoy hablando ahora con ustedes, hoy día tenemos compañeras trans masculinas que llevan meses sin terapia hormonal, ¿vale? Meses. Ustedes se pueden imaginar lo que esto puede generar en las vidas, ¿no? de estas compañeras que están al sur chileno. Y cuando digo el sur chileno, tampoco estoy diciendo tipo Magallanes, sin ofender, sino estoy diciendo, 500 kilómetros hacia el sur de Santiago, ¿sabes? O sea que tampoco es algo tan lejos.
en el sistema de salud público hoy día, pues no hay testosterona. En Concepción no existe testosterona. Y esto lo están sufriendo precisamente la población trans. Si además a esto le agregamos, por ejemplo, que la niñez trans hoy día, en muchos hogares, tienen que salir de sus circuitos seguros, tales como los compañeritos y compañeritas y compañerites del colegio, los profesores y profesoras, bueno, ahí casi me equivoco, ¿no? Profesoras en general, y así, para volver a estas casas, a estos hogares, construcciones de hogares, que en muchos casos son las primeras fuentes de vulneración de sus derechos, ¿vale? El caso, por ejemplo, de los chicos y de las chicas trans que justamente visualizan en sus familias fanatismos religiosos, ¿no? Fanatismos morales respecto de, por ejemplo, vístete como niñito, no te vistas como niñita, y etcétera, etcétera. Si a esto le ponemos el que en un contexto de pandemia los confinamos a las casas, les cortamos justamente estos circuitos, estos lugares en donde ellos pueden justamente desenvolverse libremente, bueno, es una evidente vulneración de derechos, ¿no? Entonces, la protección de lo que es la niñez trans en este país hoy día, a propósito del COVID, bueno, se ha desplomado. Acceso y goce de derechos laborales se encuentra en franca vulneración, ¿no? Más de la mitad de las personas encuestadas, es decir, más de 500 personas, se encuentran sin trabajo o en precarias relaciones contractuales. La importancia de la liquidez monetaria en contextos de desmantelamiento del Estado a manos del capital, contexto chileno, es fundamental. En este aspecto, la población LGBTQ+, muestra una evidente precarización, lo que lleva a claros acercamientos con las líneas de la pobreza, ¿no? ¿Qué quiero decir básicamente de esto? ¿Qué queremos decir cuando miramos estos efectos? O cuando miramos, bueno, Chile lleva años, muchos años, de desmantelamiento del Estado. O sea, los Estados-naciones, que ya tenemos claro que son Estados-naciones liberales, en nuestro país en particular, está completa y absolutamente desmantelado, ¿no? Y esto implica precisamente el que o tú generas dinero o pues nada. Y en este sentido, estos contextos, como el nuestro, como en el contexto mundial de la pandemia, ha hecho precisamente que no podamos la población LGBTQ+, piensen ustedes en todas las compañeras que trabajan o que se dedican precisamente al comercio sexual. En estos contextos no es posible ejercer el comercio sexual. Y así, ¿no? Comprensión del hogar y su familia heteronormada como un lugar seguro para habitar la diferencia sexogenérica. Esto es típico, ¿no? Como de pensar que, los niños y niñas van a ir a sus colegios, o sea, van a ir a sus casas, y en sus casas van a estar tremendamente protegidas. Uy, cuidado, que cuando hablamos de la población LGBTIQ+, esto no se da. O sea, esto puede ser precisamente todo lo contrario, ¿sí? Es decir, devuelves precisamente a los hogares, suponiendo además que los hogares son hogares, comillas, que no vulneren los derechos en otros aspectos. Esto lo tenemos claro, en Chile no ocurre. La vulneración de derechos en términos de alimentación, de trabajo, de pobreza, de hacinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a avanzar esto más rápido. La nula participación de la sociedad civil organizada en el tratamiento de la pandemia, esto lo tenemos claro, ¿no? Esto lleva hemos generado luego de esta, y esto es parte de la investigación, perdonen, que tengo que mover la imagen, o sea, verlas a ustedes. Estas 4 recomendaciones, no se las voy a leer totalmente porque, simplemente para entender cuál es la lógica de la investigación, ¿no? En este caso en particular, estas investigaciones que vamos levantando van siempre de la mano de, cómo generamos un efecto directo en cómo le pedimos al Estado que vaya haciendo cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo vamos trabajando con la sociedad civil organizada. Construcción de mesas donde la sociedad civil se encuentre debidamente representada, inyección de recursos económicos, habilitación de hogares. Esto es un temazo, la habilitación de hogares para personas LGBTQ+, debidamente equipadas. Capacitar a estados y tal, ¿no? Bueno, como ya no me queda mucho tiempo, voy a pasar esto así. Quiero hacer hincapié en esta frase, que usted la puede encontrar en uno de los últimos textos de Judith Butler, se llama Cuerpos aliados y lucha política. Dice Butler: quiero recordar que el término queer no alude a la identidad de una persona, sino a su alianza, y que por su propia significación como algo anómalo, peculiar, es una palabra, ahí dice podemos, es una palabra que podemos, yo agrego, y debemos aplicar cuando establecemos alianzas incómodas o imprescindibles en la lucha por la justicia social, política y económica. Es decir,
Lo que aquí relevo de alguna manera, y es la apuesta, es mirar las lógicas de producción de conocimiento, pero también las lógicas de construcción de herramientas y de participación desde un punto de vista queer. ¿Qué significa esto? Yo no lo tengo muy claro, en eso estoy, pero sí ¿qué cosas sí tengo claro? Lo queer no puede ser una identidad monolítica. No podemos trabajar de esa manera. Si decimos, por ejemplo, metodologías de trabajo queer, bueno, la metodología de trabajo queer, primero que todo, tendrá que estar revisándose constantemente. Y en esto el trabajo que hacen investigadoras de la talla de Lucía Egaña, bueno, de la misma Judith Butler o Miriam Sola y así, bueno, es importante de estar constantemente revisando estas investigaciones porque lo que nos va mostrando precisamente es que la pregunta respecto de cómo construimos y cómo trabajamos con ese otro es una pregunta que está diseñada desde el punto de vista queer para fallar, ¿no? Y ahí entonces un poquito, y ahí entonces un poquito volver sobre una idea de un trabajo de Jack Halberstam respecto de, y esto creo que alguna vez se lo había comentado, si no lo vuelvo a decir aquí, respecto del fracaso. Una de las cuestiones más importantes que yo considero para pensar las políticas identitarias, posidentitarias y la política pública en general es tenemos que no tenerle miedo como interventores sociales a que nuestras investigaciones no lleguen a feliz puerto. Y cuando digo feliz puerto, no estoy diciendo que nos equivoquemos garrafalmente. No, tenemos que perder el miedo a entender que en la medida que vamos construyendo nuestra investigación y nuestras formas de intervención social, vamos inmediatamente dejando por fuera otras categorías, otras identidades, otros cuerpos, que no pasa nada si es que nos damos cuenta que necesitamos ir, bueno, reestructurando esto. Esto del punto de vista del capital o del punto de vista de las lógicas liberales, bueno, es no llegar a la meta, ¿vale? Pero es que a lo mejor nunca debíamos llegar a la meta. A lo mejor la pregunta que hemos construido metodológicamente, pero también teóricamente y también altamente política, es una pregunta tramposa, porque habemos algunos cuerpos que no tenemos cómo contestar. Hay algunos cuerpos que no tenemos cómo justamente aparecer en ciertas encuestas, ¿sí? En este sentido, creo que es fundamental para pensar justamente en lógicas de intervención, bueno, volver sobre la propia frontera, porque al final, si nos miramos unas a otras, todas juntas, todas separadas, una cuestión que es real y que es evidentemente real es que ninguna de nosotras es igual a la otra. Todas somos diferentes. Y este principio, por burdo que suene, nos permite pensar que todas las generalizaciones y las universalizaciones que nosotras hagamos al momento de pensar un sujeto político, al momento de pensar cuál es el sujeto que estaría detrás de nuestra intervención, son preguntas falaces, porque no es posible. Y esto no es importante, no es terrible, no pasa nada si es que aceptamos precisamente la premisa, metodológicamente revisándola una y otra vez, que cada vez que construyamos un sujeto para construir una intervención, ya sea el interventor como el sujeto intervenido o la sujeta intervenida, serán ciertos sujetos. Es decir, las limitancias que tiene nuestra producción en términos de ciencias sociales son tremendas. Y esto no es un problema, tiene que ser todo lo contrario, una fortaleza. Levantar precisamente investigaciones que, dialogando constantemente con ese otro cuerpo que queda por fuera, ese cuerpo precisamente que no está pensado para contestar. Le pongo un ejemplo súper puntual. Y con esto ya cierro. Cuando nosotras levantamos esta investigación respecto de la situación de las personas LGBTIQ+, en el contexto del COVID, nos pareció súper interesante mirar cómo en el sur chileno, y ahora sí ya digo sur de verdad, tipo 1000 kilómetros al sur de Santiago, ciudad capital, nos encontramos con cuestiones tales como es que no era importante salir del closet. Y nosotras, tipo, con la banderita marica ahí flameando, pero ¿cómo no es importante salir del closet? Es una cuestión fundamental para la construcción identitaria, que las alianzas políticas que aquella ya, bueno, en ciertos contextos esto no era relevante, porque habían contextos de vulneración, habían contextos de pobreza, habían diferentes contextos que hacían precisamente el que esa lucha política propiamente tal no fuera relevante, es que ni siquiera tuviera sentido. La gramática local, social, discursiva, hacía precisamente el que estas preguntas que para nosotras eran absolutamente fundamentales, allá no tuvieran ningún sentido. Tipo, sí, yo creo que mi papá debe pensar que soy marica, pero bueno, esto no es importante. Lo que a él le preocupa es que yo traiga pan, ojo, traiga dinero para comprar el pan
porque, bueno, de esto vivimos. Por tanto, insisto, una manera de, o por lo menos es una pregunta, para intervenir y para generar intervención social que desde este punto de vista sea coherente y sea consistente con intervenciones que se alimenten y alimenten la reflexión respecto de las teorías posidentitarias, respecto de la construcción del cuerpo, construcción de la vulnerabilidad, construcción del sufrimiento humano, deben ser, y aquí ya, si ustedes quieren, me pongo un poquito, no quiero decir fascista porque es una palabra muy fea, pero me pongo efectivamente un poco cabrón si es que esto es un imperativo. Y es un imperativo no teórico, o no solamente teórico, es un imperativo ético. Necesitamos justamente revisar la producción de los sujetos, de los cuerpos, de los dolores que aparecen tanto en la intervención social tipos macro, si ustedes quieren, pero también la intervención social que hacemos micro, las que trabajamos, por ejemplo, en un espacio reducido como un box, para trabajar justamente en psicopatología, en, bueno, experiencias clínicas, etcétera, etcétera. Es absolutamente necesario, y aquí ya me callo para que podamos conversar, es absolutamente necesario intervenir desde justamente nuestros propios cuerpos, entendiendo que nuestros propios cuerpos no son un cuerpo ideal, no están cerca de serlo, así como no existen cuerpos ideales. Esto es lo que autores como, autores tales, en el caso chileno, Juan Pablo Sutherland, con su maravilloso texto, ahora las ficciones políticas, no recuerdo en estos momentos el nombre del texto, es un texto que publicaron hace poquito, además es un tremendo texto, estoy mirando para los lados porque creo que lo debería tener por ahí encima, pero bueno, no lo tengo. Sí, acá lo tengo. Es un texto de Juan Pablo Sutherland, que es un texto maravilloso, Ficciones políticas del cuerpo, donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, entre otros autores, a Rodrigo Lara Quinteros, quien es un autor joven, chileno, que Un justamente ídolo, hay que es decirlo. importante mirar. Un ídolo, hay que decirlo. Por supuesto, una chica maravillosa, y no tengo ninguna relación con él, afectiva, digamos, sexo afectiva. Claro, que son autores que me parece importante pensar es que lo que estamos haciendo, y ahí me subo un poquito al carro de la victoria, es justamente llevar la noción de lo queer a, bueno, pero ¿cómo le echamos a andar? ¿Cómo pensamos esto de lo queer en contextos ampliamente diferentes, ¿no? Y entonces es absolutamente hoy día, y esta es una apuesta, las invito a todas. No les puedo asegurar que vayamos a tener trabajo, pero sí les puedo asegurar que lo vamos a pasar increíblemente bien, nos vamos a divertir y lo vamos a gozar. La invitación a, bueno, devenir queerología, ¿no? Pues empecemos a estudiar lo queer entendiendo que pues, no se puede hacer eso. No es posible, no es posible estudiar lo queer sin caer en el problema axiomático, si ustedes quieren, de cortar socialmente un grupete de personas que, bueno, no representa ni representará a las poblaciones LGBTI y aún menos a la población queer. Hasta aquí me quedo, querida Natalia. Maravilloso, Pablo, muchas gracias. Yo creo que podríamos dejarte compartir la pantalla para tratar de dar esta idea de que estamos más cerquita, ¿no? Y la idea ahora justamente es conversar, analizar. Habían un par de comentarios en el chat. Y bueno, que podamos abrir micrófono, que podamos intervenir y que podamos abrir en el fondo la conversa. Esa es como la idea de este rato. Y por supuesto te están felicitando en el chat. Claro. Si me permiten simplemente decir una cosita, 20 minutos de nuevo, no, mentira. Claro, efectivamente, claro, a ver, yo me declaro no solo seguidor, sino además tipo real fan de Judith Butler. Creo que es una de las pensadoras que hoy día deberían estar en todas las escuelas de ciencias sociales. O sea, se lo digo súper en serio. Y en este sentido, claro, es efectivamente cuando ella revisa el proceso del duelo, que dicho sea de paso para las compañeras que estudian psicología o que son psicólogas y así, la visión que tiene ella es tremendamente interesante porque ella lo que hace cuando piensa el duelo, hace un cruce muy interesante desde un punto de vista clínico
entre las teorías psicoanalíticas de lo que es el duelo y la melancolía, que es una cuestión que ella ya trabajaba en sus primeras intervenciones con Género en Disputa y así, y el desarrollo filosófico, es decir, el cruce entre la filosofía y la clínica, si ustedes quieren, el cruce entre lo universal y lo particular. Cuando pensamos las vidas precarias, que es la propuesta que hace Butler a propósito del duelo, de cómo hay ciertos duelos que son posibles y cuáles no, cuáles de entrada gramaticalmente no son posibles, o sea, es absolutamente genial para entender precisamente cómo efectivamente, cómo es que se crean cuerpos, cómo es que se crean gramáticas que dejan cuerpos por fuera. Les pongo un ejemplo súper puntual. En los años 90 en Valparaíso quemaron un lugar, miro hacia Alejandro Castro y me da un poquito de sed. Aunque seguro ese hombre no está tomando café, no sea mentiroso. Pero bueno, cuando en los años 90 acá en Valparaíso quemaron una discoteca homosexual, la Divine. Y cuando uno revisa los archivos de esta quema, es interesante el que hay algunas entrevistas en las que fíjense en esto, hay mujeres de Reñaca, que es un sector más bien acomodado, pijo de la quinta región, es un lugar donde ganó el rechazo, digámoslo, ¿no? O sea, no es una comuna, entonces no aparece, pero el rechazo ahí tomó amplia mayoría, lo pueden revisar. No es una comuna, entonces no aparece pero si tú revisas, como el barrio Reñaca y tal, ganó el rechazo. Ya sabemos qué clase de personas, no, mentira. Pero bueno, en Reñaca hay gente que efectivamente, hay chicos y chicas que murieron, chicos que murieron quemados en la Divine en los años 90 y que las familias de estos chicos no pudieron vivir el duelo, y aquí entonces la figura de Butler es interesantísima, no pudieron vivir el duelo porque si vivían el duelo era explicitar el que su hijo, ¿no?, había muerto en esta discoteca, no solo homosexual, sino además de Valparaíso, tipo el barrio ahí, ¿se entiende? Entonces hay un par de testimonios de unas mujeres, madres, que tuvieron que inventar, tipo que el chico andaba en el sur, chocó en auto, no sé qué tal y cual. O sea, fíjense la, lo importante de la vivencia de lo queer, la vivencia de lo homosexual en estos contextos. Bueno, lo que dice Diego, hola Diego, efectivamente, familiares que no fueron a buscar estos cuerpos. Claro, porque la carga que tenía coger este cuerpo, ¿no? Era justamente, si ustedes quieren, en términos, casi que uno podría imaginar esto efectivamente en términos gramaticales, era conectar, ¿no?, una oración de dolor y tal, con este fenómeno particular asquerosamente cochino, tremendamente entretenido, pero asquerosamente cochino, de la homosexualidad, ¿sí? Entonces, esto es, claro, es Butler llevado a la idea del duelo, ¿no?, que está justamente en el Vidas Precarias, bueno, aplicada al mundo LGBT. No pusimos un palo blanco, Nati, la embarramos. Yo creo que me pasa, o puedo ser tu palo blanco, que Eso. esa invisibilidad de esos cuerpos, de esas existencias, es brutal, es absolutamente brutal. Creo que con todo lo que nos has ido presentando hoy día, de cómo pasa esto en los años 90, cómo ocurre este asesinato hace un par de días, es volver a pensar justamente un poco un poco como plantea Foucault en ciertos aspectos, como la teoría es práctica, ¿no? Entonces, en el fondo, no hacer más estas divisiones, sino que meternos realmente en el mundo interventivo a hacernos cargo justamente de estas transformaciones hoy día y en esta complejidad de lo que implica, ¿no? Esto de volver a visibilizar, que es un primer paso, o sea, es como y creo que acabo de usar muy mal el lenguaje español, porque no es volver a visibilizar, es como, es en el acto el reconocimiento, a eso me quiero referir, como no es, es un grito de hoy, como que no podemos dejar de escuchar, como que eso me nace, ¿no? En estos espacios en los que todas, todos y todos nos involucramos en las diversas intervenciones.
Voy a dar la palabra, que está la Gabriela solicitándola, y la Carola nos dice que nos sugiere ver la película Enigma, que es una película chilena, eso. Como, ya, Ale, así que empieza a buscar el texto para que lo podamos pegar ahí y ver la película. El Gabriela. celular, no sé si se ve bien, hola. Mira, a mí me pasa que desde, bueno, no solamente desde nuestra disciplina, el trabajo social, sino que desde las distintas disciplinas de las ciencias sociales, cuando hablamos de intervención social, podemos teorizar y tener muy claras estas distinciones que nos invita Pablo, que me parece clarísima tu planteamiento, Pablo, y te felicito, pero ¿cómo podemos hacer transformación sin solamente quedarnos en el activismo político, que también es tremendamente necesario, la militancia, el activismo político, de no solamente la comunidad LGBT+, sino que de que esto realmente no sea un discurso de un grupo minoritario, sino que sea una manera de mirar la sociedad, la realidad social, el mundo social, desde otros paradigmas. Yo no sé, tengo puras dudas nomás de cómo avanzar, de cómo avanzamos en este camino. Sí. No sé, espérame, Pablo, porque David también tiene unas preguntas, no sé si quieres que lo escuchemos. ¿Cristian también? Sí, no sé si quieres que escuchemos Gabriela, David y Cristian, y ahí puedes hacer quizás una síntesis y seguimos abriendo. ¿Te parece? Vale. Entonces David primero y de ahí Cristian. Gracias por la presentación, Pablo, súper interesante. Mira, yo tengo, a ver, espera un poquito, que la anoté por acá, espera un poquito. Estoy ordenando un poco mis apuntes, lo debería haber hecho antes, pero no. La primera como duda que me surge, ¿ya? Es bien simple, ¿ya? Es bien concreta. Yo creo, me parece que las políticas públicas muchas veces tienen que abordar o intervenir o generar lineamientos para trabajar con poblaciones amplias, ¿ya? Entonces, ahí me aparece la pregunta de cómo me hace mucho sentido esto de que los seres humanos no somos identidades, ¿cierto? No somos identidades estáticas. La verdad es que esa es una idea que me hace muchísimo sentido. Es como, ni siquiera nos conocemos muy bien nosotros mismos y nos va a conocer la política pública. Sin embargo, la política tiene que hacer esta generalización para poder trabajar con la amplitud de la sociedad, no sé, ¿ya? Esa es por un lado una duda que me queda, que yo quiero que si me puedes como orientar un poco en eso. Lo segundo tiene que ver con qué formas de intervención se abren, ¿ya? O qué instrumentos tenemos a nuestra disposición para trabajar con esta alteridad tan potente que es el otro, digamos. Yo creo que a mí la única, una de las cosas que me queda ahí a disposición es pensar en el lenguaje, ¿cierto? En la comunicación, en poder conocer al otro, lo que él puede describir como su identidad, no su identidad, sino que como su autoexposición como ser humano, podríamos decirlo, ¿ya? Y lo tercero, bueno, si el concepto de vulnerabilidad que tú utilizas bastante, yo creo que esa discusión ya la tienes por ahí, pero que no es a la vez una suerte de pura y mera construcción social, ¿ya? Y la duda que me queda, bueno, y como lo que plantea Foucault, ¿no? Que aunque sean construcciones sociales, pero su impacto y sus consecuencias son bien concretas sobre el cuerpo y sobre la vida en el fondo de los seres humanos. Así que esas son las tres cosillas que te quería como plantear para ver qué reacción tienes tú. Gracias. Mira, está Cristian y después está la Mitzi. Entonces, no sé si cambiamos la dinámica. Contestas esto primero y de ahí vamos con Cristian y la Mitzi. Ya, mejor, porque si no se me va a olvidar. Se te van a olvidar, Sí. si no sé. Ya, yo sé. A ver, primero
primero que todo, creo que es súper importante establecer el que no contamos hoy día, y esto me parece que es una fortaleza, no es un problema, no contamos hoy día con, primero que todo, con información que nos permita ya caracterizar, ¿no?, lo que se ha llamado diversidad sexual, disidencias, diversidades sexogenéricas, ¿vale? O sea que ni siquiera estadísticamente, al menos en el caso chileno, no contamos con esta información. Luego, incluso en el discurso más oficial, esto no existe, ¿vale? Eso es una primera cuestión que es importante destacar. Las investigaciones en estos aspectos son pocas, tristemente, y las que estamos tratando de armar, recién yo diría que estamos tratando de generar ciertas mesas para poder justamente, bueno, insumar investigaciones unas con otras, para decir, mira, esto es lo que está pasando, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque esto implica que hay un problema gigantesco si pensamos en las políticas públicas. Porque si pensamos en la política pública, personalmente tuve el placer de trabajar justamente en la construcción de las políticas públicas ligadas a la inclusión LGBTIQ+, en los establecimientos educativos, un trabajo muy bonito que se hizo en el Ministerio de Educación en el año 2017, en el gobierno de Bachelet 2.0, antes que llegara Piñera y desmantelara la Oficina de Participación Ciudadana del Ministerio de Educación. Y esto era un problema. Teníamos un problema respecto de, bueno, si queremos generar inclusión, bueno, ¿cómo pensamos la inclusión? No sabemos a quiénes tenemos que incluir, no sabemos quiénes son, cuántos son, etcétera, etcétera, ¿no? No existe hoy día una respuesta en esto. Yo creo que lo primero y la primera gran batalla que tenemos que dar, y aquí quiero ser enfática, todas las cientistas sociales que estemos comprometidas con diferentes formas de transformación social, no podemos obviar el tema del género. Es que no más. No se puede obviar el tema del género y no se puede obviar el tema de las disidencias y las diversidades sexogenéricas. Es que no se puede. Si usted hace eso, lo que usted está haciendo dos cosas. Una, no quiero pensar que usted es una mala persona. Entonces, usted simplemente está pasando por un fenómeno puntualmente que hoy día tiene, en el caso chileno, tasas de suicidio adolescente por las nubes. El suicidio adolescente en el caso chileno, Chile lidera hoy día en nuestra región los casos de suicidio adolescente. Y dentro, si miramos el caso de los suicidios adolescentes y de los intentos de suicidio, 7 de 10 corresponden a cuestiones ligadas a la diversidad sexual y de género, ¿vale? O sea, usted está obviando un dato tremendo. Supongamos que usted es una buena persona y usted simplemente lo está obviando. Pero en el segundo caso, usted además lo que está haciendo está reproduciendo un sistema que constantemente vulnera, invisibiliza, ¿no?, a un montón de otros cuerpos que, bueno, que no, oye, no nos gusta hacer lo mismo que hacen todas, y vale, no pasa nada, hacemos otras cosas. ¿Cómo hacerlo? A propósito de la pregunta de Gaby, yo no tengo muy claro cómo. Sé cómo no. ¿Cómo no? Lo que se ha hecho hasta ahora, no más. No más. Esto no va para ningún lado. Y esto es revisar investigaciones. O sea, los datos que tenemos, los pocos datos que tenemos, nos llevan a concluir que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. Y esto, para mí, inaugura una segunda cuestión que es fundamental, y creo que por ahí va un poquito la respuesta. Oye, preguntémosle a la población LGBTIQ+. Es que es algo muy sencillo. Vamos y le preguntamos. Ahora, esto va a generar otros problemas, evidentemente. Va a generar problemas, entre otras cosas, respecto de, bueno, ¿cómo vamos a comunicarnos con...? No sé si a ustedes les pasa, yo tengo grandes amigas trans, amigas travesti, que, oye, el capital cultural, esa cuestión que en el mundo de la educación nos encanta decir, ¿no? El capital cultural y Bourdieu y tal, bueno, el capital cultural que maneja justamente la población trans es infinitamente inferior, voy a usar esa palabra, inferior al capital cultural que manejamos las que tenemos licenciatura, las que tenemos posgrado, las que estamos haciendo un doctorado. Sí. Pero bueno, nosotros diseñamos la cancha, evidentemente que vamos a tener mayor capital cultural. Pero si nos ponen un día en la calle a las, no sé, bueno, vayan ahora a tratar de, bueno, no sé si por el toque de queda todavía funciona, tristemente. Traten ustedes de sortear el toque de queda. Les aseguro que si ponen una persona trans otra vez en la calle, se mueve mucho mejor que nosotras. A pesar de que tengamos todos los grados del mundo. Bueno, cambiemos el campo. Si queremos seguir con Bourdieu, vale,
mayor capital cultural, cambiemos el campo. Y ahora ideamos qué nos pasa con el capital cultural, ¿no? Esto va a generar un ajuste. Si metemos justamente a las compañeras trans, por ejemplo. Y esto es lo que hizo Argentina con el cupo justamente laboral. Si metemos a las compañeras trans, esto va a tener un impacto, vamos a tener que readecuar. Por eso me parece muy bien. O sea, para mí este es precisamente el principio de la democracia. Lo que estamos haciendo cuando decimos vamos a proteger los derechos LGBTIQ+, no es otra cosa sino vamos a profundizar los procesos democráticos. Y a propósito de Foucault, Foucault sí, tremendo epistemólogo, señor filósofo del pensamiento, maravilloso. También era un sodomita, no olvidemos ese detalle. También era un tipo que le encantaba el sadomasoquismo, se metía a droga, pero es que como quería. No olvidemos ese detalle. Y no lo digo solo porque a mí me interesan los chismes. No lo olvidemos, no lo digamos solo por el chisme, que obvio es entretenido, sabroso y tal. Pero digámoslo porque eso también es parte de la construcción identitaria desde donde Foucault se hacía las preguntas que él se hacía. En este sentido, bueno, tiene mucho sentido pensar que, por ejemplo, en el caso Foucaultiano, es que teníamos que ir a Estados Unidos para meternos un montón de peyote, alucinar. Esto es interesante, a propósito de que por ahí vi a un compañero de Stanford. Este es interesante, ¿no? ¿Por qué tenemos que salir de nuestros lugares cerrados de confort y tal para experimentar otro tipo de cosas? Porque no encontramos la experiencia. A lo mejor tendríamos un montón de Foucault dando vuelta por ahí, ¿no? O sea, ¿qué cosa mala puede pasar? Empecemos justamente a, bueno, desmitificar, ¿no? Lo que en clínica llamamos, bueno, matemos al padre de una vez por todas. Esto clínicamente no da más. Necesitamos justamente asesinar con todo al padre. Y esto no es un problema. Necesitamos olvidar, y esto sí es una apuesta política, necesitamos olvidar que el Estado va a llegar a todas partes. Lo siento, compañeros marxistas. Es que la historia indica, y esto, bueno, ciertas historias, por supuesto, podemos ahí discutir miles de años respecto de la historia y cuál historia, pero la historia indica que son mucho más efectivas en términos de política pública, las ollas comunes, que los diferentes porcentajes que vamos a reajustar, los impuestos que no se van a pagar, los 1.400 millones de pesos que podemos regalar a los ricos, o justamente, bueno, los bonos que vamos a ir entregando. Las maneras, por ejemplo, cuando las compañeras feministas relevan la importancia de pensar las políticas de los cuidados, bueno, las políticas de los cuidados y el que las compañeras mujeres terminen finalmente, tengo una gran amiga, profesora del Alberto Hurtado igual, oye, estoy como aquí, debería estar con una polera del Alberto Hurtado. En fin, esta compañera, una de las cosas que siempre decía era, bueno, el capitalismo está subvencionado por las mujeres. Porque al final del día, si nosotros miramos todo el trabajo de la mujer, hay una mujer que está cuidando niños de otra sin que nadie le pague nada. Trabajo gratis. Pues ya está. Esas formas de conectividad parece ser que son tremendas, son mucho más estables en términos de cómo justamente en los contextos van cambiando y estas cuestiones se van sosteniendo, que las políticas de Estado. El Estado, entonces, bueno, no hay que abandonar esa trinchera. La política pública hay que estar allí. Nosotras, en la fundación, en diferentes partes donde yo estoy militando y trabajo, bueno, estamos sentados en mesas del Senado, estamos conversando, mostrando indicadores, nos peinamos, somos más bonitas, hablamos bien, para justamente ir a meternos ahí, cambia el campo. Pero también tenemos claro que necesitamos generar, por ejemplo, entre otras cosas, bueno, Lucas, necesitamos generar dinero para las compañeras trans que no tienen comida en los cerros de Valparaíso, porque no podían bajar, y como no podían bajar y tampoco podían prostituirse, y como además no existen en términos legales, porque recién ahora con la ley de identidad de género, o sea, todo este follón, es que el Estado no va a llegar nunca ahí, al menos como está. Entonces, no abandonar las luchas con el Estado, pero tener claro que necesitamos otras formas de articulación, que no responden a las lógicas estatales. Y la academia, desde mi punto de vista, es que la universidad tiene que dejar las pinches murallas. Tenemos que salir de ahí, porque ese lugar hoy día está cooptado por formas horrorosamente liberales y neoliberales de entender las relaciones humanas. Y aquí las compañeras que están metidas, que efectivamente trabajan en las universidades hoy día, tristemente tengo la fortuna de conocer
varias realidades universitarias en el mundo, digamos, solo bonito de esto, funcionan igual. O sea, el liberalismo llegó allí en serio. Hay que buscar una afuera. Es que si no buscamos una afuera, si no buscamos nuestro propio peyote a la Foucaultiana, pues vamos a terminar siendo unas neuróticas, así pero horrorosamente, y vamos a necesitar cada vez más psicoanalistas, lacanianos, ¿no? Y ya. No sé si contesté algo, perdón. Espero que sí. Vamos a darle ahí el pase a Cristian, después está la Mitzi y el Ale, que también quiere... Ah, bueno, y hay 2 comentarios, Pablo, que no sé si los leíste, que están en el chat. No. La información de que sí contamos es que hay ciertas poblaciones que son asesinadas. Sí, exacto. Como dice Claudio, ¿no? Sí, estos son datos que sí existen. No contamos con cuántos somos, pero sabemos cuántos se mueren. Y sabemos aún más a cuántos los matan, que esto es terrible, ¿no? Y transpoblación travesti, exacto. Anastasia es... sí, y esto de... Bueno, no sé si conocen a Anastasia, pero es súper interesante porque el texto que ella acaba de lanzar, no recuerdo exactamente el nombre, así que si Diego me pudiera ayudar, pero el nombre es algo así como infancia travesti o como algo así tipo como para la infancia. Entonces tuvieron que sacar una declaración como, bueno, explicando que no era una cuestión para niños, porque era justamente para jugar con la idea. Ahí está. Eso, literatura infantil, pero no es literatura para niñas, ¿vale? Sí, ese es uno de los textos que tiene la Anastasia. Anastasia, que además de ser activista, es profesora universitaria, bueno, o lo era antes que la expulsaron, digamos, como le suele pasar. Gracias, Sí. Pablo. Cristian. Bien, algo ya se contestó la pregunta, en realidad, Natalia querida. Pablo, muchas gracias por la presentación, te pasaste. Vuelvo a situar lecturas desde allí también, y creo que el proceso nacional hoy no es un proceso muy convocador a poder abrir estas discusiones, sobre todo cuando hemos tenido tanta traba. Y no traba en el sentido de travesti, sino que traba, traba política, traba ética, en el minuto de querer plantear espacios para las disidencias. Y en ese sentido, el proceso constituyente creo que es un proceso que sí o sí nos debe convocar a mostrar estos datos empíricos, que tal como decía Claudio, eso es empiria, no es discurso, es empiria. Cuando tenemos madres en Chile que no pueden, en el fondo, tener, digamos, la custodia, ambas, de su hijo, de su hija, de su hije, ¿no? Eso es empiria, no es otra cosa, son vidas que se ven afectadas, ¿no? Entonces, frente a eso, bueno, creo que algo ya me contestaste respecto de cómo ir superando estas trabas, por sobre todo en términos de leyes que han quedado ahí. Hoy día mismo leía, o sea, apareció, ¿no es cierto?, sobre la ley de sexualidad integral, que la tiraron para atrás también, y que son leyes que en el fondo contribuyen, ¿no?, al menos socializar desde la política, ¿no? Y nada, por ahí yo creo que mi pregunta ahí era en eso, cómo generar ciertos espacios de discusión también, como para entrar dentro de la política y dentro de estas leyes, en el fondo, porque está bien, no vamos a esperar todo del Estado, pero sí hay cuestiones legales que están detrás, ¿cachai? Que en el fondo se ven igual afectadas, cuando una compañera trans no puede en el fondo tener su nombre social como nombre en identidad en identidad carnet, ¿cachai? Como identidad oficial. No, eso no es, digamos, no es responsabilidad del Estado, creo que es responsabilidad del Estado también. Eso, en realidad la pregunta iba por ahí, por cómo veía para superar esas trabas, o los otros compañeros cómo lo visualizaban. Gracias, Cristian. Ahora le damos el pase a la Mitzi y de ahí viene el Ale. Estoy emocionadísima, en éxtasis, gracias. Quería decir que ayer vino una encuestadora del INE a mi casa porque necesitaba hacer una encuesta de seguridad ciudadana. Y entre todas las preguntas que me hizo, me dice, ¿usted cuando nació era mujer?
Y yo me emocioné un montón porque me hizo esa pregunta, porque dije, chuta, nunca en la vida me había tocado que alguien me preguntara eso. Y le dije, sí, así como entusiasta, y ella me dijo, ya, sí, ya sé que es una tontera, no es necesario que me lo diga. Y entonces me quedé para adentro y como esperé que me dijera un poco más, y luego antes de que se fuera le devolví, que para mí era muy importante, por eso le había respondido entusiasta, porque desnaturalizaba cosas, como conversé un poco con ella. Y desde ahí, cuando escucho a Pablo y como sigo esta trayectoria también de lo queer hace un rato, pienso en la necesidad de revisar los procesos de subjetivación en los espacios formativos, en las escuelas, justamente para poner en disputa los lugares de producción de conocimiento, pero poniendo los ojos sobre nuestro lugar. ¿Cuál es el lugar propio? No solamente del lugar epistemológico propio, bueno, que también lo constituye lo político, ¿no? Para mí por lo menos, pero en el fondo ser cada vez como un poquito más consciente de cuál es el cuerpo que habitamos, cómo lo habitamos, cómo construimos las relaciones, y luego de eso pensarnos la intervención, las teorías, etcétera, o a la mano, o no sé, o todo junto, pero no sé qué primero, pero quiero decir que no obviarlo, porque creo, y viendo, lo puedo decir desde algunas escuelas de trabajo social que he conocido, obviamente no de todas, estos procesos no son parte constitutiva de la formación, ¿sí? Como el ser en estas líneas. Entonces, como para poder llegar a... Yo siento que el camino es larguísimo, pero también veo un montón de esperanza porque nos han llegado alcachofazos de diferentes lugares, de más cerca o más lejos, que han hecho como pequeños despertares y movimientos, y que estas cosas se abran, y eso tiene que ver también con los asesinatos que han ocurrido, ¿verdad? Con el trabajo político que hacen ustedes como movimientos. He tenido la suerte igual de conocer de un poco más cerca la OTD, y he tratado de articular su trabajo también con un espacio institucional, y tengo como muy buena experiencia, y creo que eso ayuda a N, pero claro, no tengo tanta esperanza en la rapidez. Me parece que es como que en verdad la apertura es tan lenta por todo, por cómo tenemos construido en nuestra espalda el propio sistema. Eso quería. Gracias. ¿El Ale o no? Sí, yo. Sí. Ahí está, Oye, dale. felicitaciones por tu trabajo. Hace rato no nos vemos, por eso no sabía en qué estabas. Es cierto, es cierto. Qué Ya te bueno voy. tu tono como de evaluador, Connie. Te voy a ir a valorar a Valparaíso mejor. Vale. Me voy a ir por otro lado. Ya. Oye, yo quería decirte que en el fondo hay algo que tu trabajo se parece mucho al mío. Si trabajamos conjuntamente, y voy a hablar el lenguaje de Butler, con lo desechable. Y yo sí, como siempre he dicho, lo veo desde el punto de vista performativo. Y justamente eso desechable que Butler habla como aquello que está anclado en lo precario y que finalmente se traduce en vulnerabilidad social. Finalmente el loco y el trans y todo este tipo de sujetos que no tienen nombre, que quedan anclados en la nada, son justamente esas categorías que quedan siempre vinculadas a la vulnerabilidad social. Y ahí, respondiendo un poco a las preguntas que se habían hecho anteriormente, también es interesante cómo desde ahí nosotros intervenimos, ¿cachai? Nosotros digo, los TS, ¿cachai? Y me parece súper importante generar una cierta reflexión sobre ese discurso de apropiación que tenemos en la intervención, ya sea psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, ¿cachai? A propósito de cómo nos apropiamos de ese mundo, pero desde un punto de vista gubernamental. Es decir, agarramos todas estas cuestiones, ¿cachai? Hacemos una juguera en una política pública o en un programa y vamos para adelante y aplicamos un par de test y un par de intervenciones y estamos listos y esta cuestión se solucionó, sabiendo que eso no es cierto. Entonces a mí me parece muy, muy interesante rescatar, porque el efecto performativo justamente del patriarcado tiene que ver con este tipo de situaciones, ¿cachai? Esa idea desechable de lo trans, de lo queer, del mundo LGTB, yo lo veo en la locura eso, por ejemplo, y cómo desde ahí generar un cambio que esté por fuera de esta gubernamentalización neoliberal. Justamente lo que hace el reconocimiento neoliberal es atraparnos, digamos, en esta idea Foucaultiana del
de la gubernamentalización de la vida cotidiana. Entonces, rescatar eso un poco en el sentido butleriano y decir que cómo nos salimos de ahí. Digo, este es un núcleo de intervención, entonces, ¿cómo salimos de ahí? Eso, querido. Yo no tengo la respuesta para eso. Tiré la bomba nomás. Sí, como siempre, Alejandro. Podría haber dicho como yo tengo la respuesta y después me tengo que ir, chao. Como... Bueno, ahora me voy porque abrió la cervecería al lado. Pablo, ¿está Claudio también? Quizás escuchamos a Claudio y ahí tú tomas para que puedas también ir haciendo la síntesis, ¿te parece? Vale. Bueno, gracias, Nati. Bueno, felicitarte, amiga, estuvo excelente tu presentación. Un gusto escucharla y compartir. Yo recuperar algunas inquietudes de trabajo social, que por ahí en la línea de lo que planteaba una de las primeras colegas, ¿no? A ver cómo lo ordeno, son como 2 o 3, no sé si son preguntas, pero compartir ideas, qué sé yo, Butler, que planteaba recién Alejandro, ¿no? De lo desechable que ustedes trabajan, la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad que ella la plantea como un piso del cual podemos pensar un nosotros, un tenue nosotros, dice ella, y por lo tanto la posibilidad de pensar en lo común existe, y por lo tanto debemos avanzar en esa línea. Al menos desde la disciplina del trabajo social estoy queriendo hablar, ¿no? Y recupero los aportes de Ana Arias, una colega a la que aprecio mucho en estos días, sobre todo en esta época de pandemia, pero antes, ella plantea muy fuerte que frente al neoliberalismo, la postura, los posicionamientos que dicen ser críticos en nuestra profesión, tienen que traer propuestas. Y yo acuerdo profundamente con eso, digamos, una mirada crítica en trabajos sociales, hoy por hoy más que nunca, debe ser una mirada que traiga una propuesta, que traiga una instancia propositiva. No es solo quemar cosas o incendiar cosas o destruir. Sí puede haber, por supuesto, como no, procesos de deconstrucción y de desarmado y de interpelación, pero también hay que proponer. Hay que estar, ¿y por qué? Y ahí va la cuestión como más medular, que me parece a mí que es tan del trabajo social, ¿no? Que está como en nuestro ADN, si me permiten la metáfora, que es como la interpelación frente a la desigualdad, frente al padecimiento subjetivo de las personas, frente a los niveles de opresión fuertísimos que se están viviendo. No podemos esperar a que la sociedad efectúe el cambio cultural y a que se desestructuren los ladrillos de la cis heteronorma y a que nos desarmemos todas y todos, porque mientras tanto la expectativa de vida de la población trans en la región no supera los 40 años, las compañeras las están matando. En Argentina hemos tenido a julio del 2020, en lo que va de este semestre, 168 femicidios, no tentativas, ¿no? Entonces digo, el argumento de que son cambios sociales que llevan tiempo y que vamos a seguir profundizando discusiones teóricas y no sé qué, dentro de los muros o fuera de los muros, igualmente pavoneos muy teóricos, digo, las opresiones y las desigualdades siguen aconteciendo. Y al trabajo social, además de la preocupación por comprender por qué sucede lo que sucede, que es una preocupación más de las primas sociólogas, pero nos inquieta también a nosotras entender por qué sucede lo que sucede, tenemos que sumar ese componente de qué vamos a hacer, qué proponemos hacer, porque desafortunadamente somos empleadas el grueso de la población de las políticas públicas, estamos vinculadas, y si no estamos vinculadas, nos vemos atravesadas por la política pública. Y ese es el otro aporte, y con esto termino. La política pública, a mí me parece que hay una tentación muy peligrosa de la dicotomía del afuera y el adentro. Esto ya varias colegas de la disciplina de trabajo social lo han alertado. ¿Afuera, adentro de qué? ¿Qué sería el afuera y el adentro? Es muy riesgosa esa metáfora, es una deriva ahí que a mí no me atrae tanto. Yo pienso que la política pública genera condiciones no solo materiales, sino simbólicas para poder pensar esos mundos más vivibles y más habitables y esos entornos más saludables. ¿Y a qué me refiero? Si vos tenés una ley de educación sexual integral, como la que tenemos en Argentina, estás habilitado para en una escuela, en jardín de 3 años, en sala de 3 años, hablar de familias diversas. Eso en mi época, compañeras, compañeros, no existía. Y si probablemente yo en mi escuela secundaria, es decir, en mi liceo, hubiera recibido estas pinceladas del mundo, no me hubiera tenido que guardar mi homosexualidad hasta los 30 años como tuve que hacerlo. Digo, la política pública genera condiciones materiales y simbólicas de posibilidad
para un poquito de esos cambios sociales que uno por ahí ansía, ¿no? Sean sueños marxistas, sean sueños del que sea, pero mientras que sean para que todos los yo puedan existir, bienvenidos esos sueños. En esa línea, por ahí la reflexión más desde el trabajo social, digamos, ¿no? Que frente a las injusticias es como que nos quedamos cortos y solo lo que ofrecemos es un paper tratando de explicarla. Es como que hay que dar el paso, que el paper en todo caso sea sobre finalmente cómo interpelar ese orden que la está sosteniendo y qué hacer con las personas que están en padecimiento, digamos, ¿no? Los dispositivos de acompañamiento los tenemos que pensar. Si viene una persona trans que está queriendo hacer su cambio de DNI acá en Argentina, no le podemos decir, ay, qué agenciamiento tan vil a una identidad trans que de una sigla que es ya un no sé qué, nada, digo, ahí la persona está agenciando un proceso de construcción identitaria para ella muy fuerte, y desde el trabajo social es acompañar, no juzgar, no decir que le queda corto porque ya la sigla ya está por caer en desuso. Digo, también hay que ser estratégicos en pensar los procesos de agenciamiento que las subjetividades hacemos en algunos momentos de nuestras vidas para marcar para decidir esto de lo queer, que me encanta a mí, que es irrumpir, decidir, correrse, interpelar, ¿no? Luego de ese momento ya a lo mejor el agenciamiento finalizó y ya no soy a lo mejor más gay como era gay antes, pero digo, no descartar tan simple y tan fácil agenciamientos que a las poblaciones les ha costado tiempo e historia, ¿no? Eso, nada más. Gracias, Claudio. Sí. Muchas gracias. Oye, ¿puedo agregar algo ahí? Espérate, pero júntalo con la pregunta de la Sandra, que está con maestros y no puede abrir el micrófono. ¿Qué dice? Bueno. Y tú te sumas. Dice que te quería preguntar si conoces o tú misma lo has hecho, has avanzado en estrategias metodológicas para hacer circular las ideas queer. Ya, dale. No, solo decir que cuando me dijiste si traía la respuesta o no, o sea, hay una respuesta que Butler da justamente en el último libro, que tiene que ver con lo, a propósito de lo performativo. Ella habla de lo contraperformativo, que a mí me parece es la manera de resistencia ya en una sofisticación muy interesante para poder pensar la resistencia de estos cuerpos. Sin embargo, uno si me pregunta, y ahí también vuelvo a la pregunta de nuevo, a la pregunta de la intervención, quedamos atrapados porque eso contraperformativo está por fuera de lo gubernamental. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedamos nosotros las disciplinas de la intervención? ¿Atrapados en lo gubernamental o decididamente tenemos que cruzar al rol de lo contraperformativo? ¿Cachai? Entonces ahí me quedo atrapado yo también en esa misma respuesta. Pero la digo porque en el fondo Butler ya la anunció. Bueno, a ver, voy a intentar hacer como un pastiche, ¿no? No, tú eres el experto. No, pero a ver, claro, hombre, 2 doctorados, ya. No. Pero a ver, decir un par de cosas como para cerrar, entiendo, por abusar del tiempo. Estos malditos, ¿no? Kant estaría feliz con esto, el tiempo y... mira, primero que todo creo que en lo que está diciendo Claudio en el chat me parece súper importante. Es que claro, esto de es que no es ni afuera ni adentro, ¿no? Como las experiencias, bueno, y claro, ahí puede ser que las distinciones tengan que ver con las disciplinas, pero fundamentalmente yo quisiera detenerme y creo que de alguna manera la pregunta de la Sandrita de alguna forma nos da ciertas luces. Fíjate que la tradición queer formalmente hablando, es más escénica que todo, ¿sí? Y cuando digo escénico, y aquí espero que no esté Judith Butler por ahí escuchando. No, yo creo que Butler en esto pues no me acaba de convencer la idea de la performatividad en Butler, ¿sí? Y digo esto con mucha responsabilidad, sobre todo responsabilidad teórica. Porque piensa que lo performático y entonces
Lo contraperformático en Butler fundamentalmente emerge de las lecturas que ella hace de la teoría de Austin, ¿no? De los actos justamente de habla. Y existe dentro de las teorías ligadas justamente a las artes escénicas, por ejemplo, existe la teoría del performance, ¿vale? Que si bien es cierto, utiliza el mismo significante, pues no es igual, ¿vale? Y esto reconfigura los escenarios políticos y de actuación, ¿vale? Tendría cuidado con esta propuesta en particular, ¿no? Bueno, entonces metámosle todas las fichas a lo contraperformático y ya, ¿vale? Creo que, y en esto retomo las palabras de Claudio, creo que es importante justamente mirar estas nuevas subjetividades y estas nuevas materialidades. Cuando nosotros nos pasa en clínica, por ejemplo, no sé, cuando yo tengo acompaño procesos de transición desde un punto de vista clínico, y cuando una chica hoy día de 18 años, una chica trans, me habla respecto de los referentes identitarios que utiliza ella para construirse como una chica trans, es que estos referentes identitarios no tienen nada que ver con los que nosotras entendemos. Y cuando digo nosotras, digo, bueno, nosotras las jóvenes que estamos aquí todas, ¿no? Es que no guarda relación, ¿sabes? Y creo que es importante mirar este tipo de cosas, porque si no, lo que podemos también caer, a propósito de que estamos hablando de educación, bueno, podemos caer en lógicas tremendamente adultocéntricas. Y esto poco de revolucionario tiene, ¿sabes? Porque de alguna manera hemos cambiado las estructuras mediante las cuales, o no las estructuras, hemos cambiado pues las figuritas, pero la estructura sigue operando de la misma forma. Hemos cogido cierto discurso de saber poder y hemos entendido que todo se significa a propósito de él. Yo ahí creo que la maravillosa mamá queer Butler me parece más interesante los aportes que ella hace respecto de las construcciones corporales y la vulnerabilidad que respecto de la performatividad probablemente tal. Y en este sentido creo que eso, en gran medida, como para salvar también a la diosa madre, creo que tiene que ver con las lecturas lacanianas que hace al respecto, ¿vale? O sea, por allí hay algunos otros psicoanalistas que me merecen mucho más, no sé si decir respeto, porque ¿qué sentido tiene eso? Pero que me merecen mucho más tiempo al menos de revisar y de estudiar que Lacan, digamos. Lacan sí, es importante, Freud mucho más, pero hay algunos autores que son hoy día más relevantes desde el punto de vista de las articulaciones de, por ejemplo, las asambleas, ¿sí? Yo creo, y con esto ya como para ir de alguna manera cerrando, asumo que eso tengo que hacer, ¿no, Nati? Sí. No es que yo me quiera ir, yo me podría quedar aquí feliz de la vida. Pero sí, pero tengo unas botellas de vino ahí guardadas, entonces tengo que ir para allá y tal. No. Yo lo que sí haría sería, primero que todo, bueno, seguir trabajando en la lógica estatal que conocemos, porque los estados-naciones liberales existen, operan y tienen armas, y esto no lo podemos olvidar. Pero claro, no agotaría la posibilidad de intervención con un efecto real, eficiente, en otras esferas. Creo ahí que los encuentros, creo ahí, por ejemplo, que lo que justamente nos contaba la Mitzi respecto de este encuentro, ¿no? Y de esta interrupción en términos de que estas preguntas que tú dices, ¿qué? ¿En serio me estás preguntando esto? Y después porque da mucho gusto cuando tú dices, bueno, hay cosas que están sedimentando. Es que no creo, y al revés, creo que es necesario precisamente no abandonar esos espacios. Hoy día, gracias a las diosas, contamos en Chile con alguna legislación precaria, perfectible, ¿no? Como dijeran otras sombras horrorosas de nuestro país, como el señor Piñera, pero existen cuestiones perfectibles, como la legislación de, por ejemplo, la ley de la antidiscriminación, que es una ley, la ley 20.609, es una ley no buena. O sea, hoy día se le están haciendo modificaciones desde el mundo, sobre todo el mundo feminista, y del mundo lesbo-feminista y transfeminista. Porque claro, las mariquitas no tenemos tanto problema, porque al final del día somos hombres. Pero justamente las compañeras están haciendo construcciones importantes a propósito de la ley de antidiscriminación. ¿Y qué implica esto? Entre otras cuestiones, que era por eso traigo a colación el ejemplo, digamos. Porque lo que estamos haciendo es, estamos utilizando ciertas categorías que nos permite la legislación, y en este sentido estamos hablando, bueno, el lenguaje que habla el Estado-Nación, ¿no? Esto es ilegal,
y este era el ejemplo que quería dar. Estaba haciendo una capacitación para profesores y profesoras, y de pronto un profesor me levanta la mano y me dice, bueno, ya sí, pero es que en mi opinión, no, lo típico, ¿no? En mi opinión, lo homosexual es tal y cual y tal. Entonces yo lo miro y le digo, vale, me parece que, vale, esa es tu opinión, pero esta es la ley. O sea, tú no puedes venir a decirle a un niño que explícitamente te ha dicho que se llama Juan y llamarle Marta. Eso se llama discriminación. Y si bien es cierto, en nuestra legislación no está contemplada el tema de la identidad y la expresión de género, la ley de identidad de género no contempla la infancia, nosotras sí contamos con circulares ministeriales. La circular de la superintendencia, la 768, regula precisamente el que dentro de los establecimientos educacionales tú tengas que respetar los nombres sociales. Por lo tanto, hablemos el lenguaje del Estado cuando nos conviene. ¿Qué estoy diciendo? Hagamos trampa. Es que, desde mi punto de vista, los Estados-naciones hoy día no tenemos otra manera de interlocutar y trabajar con ellos, sino a través de la trampa. Y ahí creo que las mariquitas y el mundo trans y así es un terreno tremendamente fértil. Miremoslo. Porque los mariquitas sabemos mucho, por esto es lo que Claudio contaba, sabemos muchísimo de aparentar lo que no somos. Y si el Estado nos dice que tenemos que ser tal cosa, bueno, lo seremos, le pondremos cara y diremos sí. Y si tenemos que poner una cruz, la vamos a poner, no pasa nada. Y si después lo usamos para fumar marihuana, no pasa nada. Esto es así. Creo que el discurso es tremendamente coherente porque está construido de esta manera. La historia sedimentó y ha construido instituciones tremendamente monolíticas. Pero vamos, que no son continuas. Buscar esos espacios chiquititos y ahí nos metemos y los reventamos. Es que no pueden estar en todos lados. Esa es la fantasía del facho, que cree que puede controlar todo lo que pasa. Esto no es real. Les quería, Nati, solo para decir que les voy a escribir mi correo en el chat. Por supuesto. Eso, porque pues lo que quieran pueden enviarme. Bueno, ahí por favor utilicen cierto criterio. Nada. Si necesitan cualquier cosa, cuenten con ello. Que para eso estamos. Les voy a contestar en 3 meses más, pero les voy a contestar. No, no, eso le recuerdo que te dé un correo, Claudio. No le contestaste a Claudio, no, eso no se hace. Le mandé un WhatsApp, pero bueno. Muy bien. Bueno, queremos agradecerles a todas, todos y todas por este espacio maravilloso. Ha sido fantástico. También nos quedaríamos mucho tiempo, pero tenemos que devolver la cuenta, Pablo. La institución manda, claro. Exacto, ¿no? Pero sí, como lo permitieron grabar, lo vamos a poner a disposición para que lo puedan compartir. ¿Está grabado? Todo está grabado, todo. Lo vamos a poner en disposición en las redes del departamento para que lo puedan compartir con quienes deseen, con quienes quieran. Y como dice Pablo, ahí está el correo para poder comunicarnos con él. Y nada, la invitación abierta a trabajar también a quienes quieran en el NIS, que estamos armando estas discusiones, vamos a seguir por más. Y estamos tratando de hacer una apuesta en ese sentido de incidencia en los espacios públicos, desde justamente el poner como centro la idea de intervención social, a discutir, a revisar, a tensionar, etc. Así que hoy día ha sido un espacio maravilloso, enriquecedor, y como todos dicen en el chat, que estamos agradecidos y emocionados por la apuesta de Pablo, por haberla compartido. Y yo agrego el que cada uno y una se haya quedado y hayamos construido este espacio, ¿no? Así que eso, un beso, abrazo gigante. Pablo, ¿qué quiere decir? No, solo eso. Gracias a todas por quedarse. Bien. Gracias al núcleo por invitar. Gracias. Eso. Gracias. Todo esto es bienvenidos. Oh, gracias a ti, Pablo, en serio. Judith Butler, si ves esto, te amo. Se la vamos a cortar, esa parte la vamos a Y cortar. andan diciendo después que yo digo que está equivocada la mamá. Yo te voy Hay que matar al padre, no la madre. voy a sacar por lo performativo. Judith, te amamos. Y eso que no mostraste el libro, Pablo, el libro de Judith. Te voy a sapear, Pablo.
El que te firmó, el que te firmó. Ah, no, eso lo tengo guardado ahí. Pero tengo una foto de ella ahí, mira, ¿ves? Sí, sí, eso sí lo vimos. Ya, besos Oye, y yo quiero abrazos. decirle solamente algo, una buena Sí. noticia. Terminé la tesis doctoral. ¡Eso! ¡Nos falta celebrar con el Ale! Hoy día en la mañana.